Vamos a dar paso a Raúl Quirós Delgado, que nos va a ayudar mucho para tomar conciencia y consciencia de la gravedad de lo que está pasando en el mundo y por ende en España. Ha dado mucho en su vida con la corta trayectoria, ¿no? Desde 1978, nació en 1978, es muy joven y yo creo que se ha dejado barba para que nos creamos todo lo que ha hecho, pero que realmente sí que lo ha hecho. La verdad es que una gran admiración hacia él por toda la labor que lleva, ¿no? Es licenciado en Ciencia Política, diplomado en Gestión y Administración Pública, máster en Gestión de Equipos, máster en Estudios Humanísticos y Sociales, posgraduado en Matrimonio y Educación Familiar, posgraduado en Políticas Familiares, doctorando en Filosofía, y sus principales líneas de investigación son dos. Primero, el pensamiento político en general y, en concreto, las cuestiones que afectan a Occidente. Nosotros. Cuando quieras, sin más dilación, un momento, perdón, no habrá debate ni coloquio porque es muy aprovechar al máximo, ¿no? Exprimir a Raúl. De todas maneras, después él estará por aquí, quien quiera hacerle alguna pregunta, pues podrá. Lo digo para que no interrumpamos y después, por privado, quien quiera, pues se podrá acercar a él, que es muy asequible, y le preguntáis lo que queráis. Adelante, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, Reyes, por esta excelente presentación, inmerecida, por supuesto. Gracias a Javier Barraicoa y a toda la gente de Somateus por haber contado conmigo. Y bueno, pues nada, voy a intentar sintetizar todo lo que pueda porque la presentación en principio la tenía preparada para 2 horas. Javier me dijo que evidentemente esto era una utopía. Lo recortamos a 1 hora y cuarto y bueno, y ahora me comentaban que en 45 minutos, 1 hora tiene que estar, por eso no podemos hacer la ronda de preguntas, pero como decía Reyes, pues yo me voy a quedar aquí hasta las 8 o las 9 de la noche que acaba esto, con lo cual, pues si humildemente os puedo responder algo, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, pues nada, un honor estar aquí, gracias por venir a todos. Bueno, en principio mi ponencia va a ser un poquito genérica, ¿no? Para hablar un poquito del estado de la cuestión, un poquito de lo que es el nuevo orden mundial, la Agenda 2030 y de todas estas cosas que están en boca de todos, ¿no? Y que a veces pues parece que sean cosas de conspiranoicos y cosas raras, ¿no? Pues bueno, vamos a un poquito a desgranar lo que ya la intuición nos dice, pues sobre datos fehacientes, ¿no? Para poder ver qué hay de mito y qué hay de verdad en todo esto, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a ver, ¿qué es eso del nuevo orden mundial, ¿no? ¿Es bueno, es malo, es natural? Bueno, vamos a ver, ¿no? Una primera acepción, ¿no?, que tenemos por orden mundial, ¿no?, pues es ese conjunto de relaciones entre sociedades políticas, ¿no?, o estados. Una sociedad política, me gusta más el nombre sociedad política, ¿no?, aunque modernamente pues, se conoce como estados, ¿no?, que conocemos por un estado. Una segunda acepción, que sería una ampliación de esta primera, ¿no?, pues sería ese conjunto de relaciones entre estados en las cuales siempre hay algún estado o estados, ¿no?, que pues predominan sobre otros y adquieren un mayor peso, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de orden mundial, ¿no?, para que veamos que esto de la palabra orden mundial no es nada nuevo, ni inventado, ni nada paranoico. Pues Grecia, ¿no?, en el periodo helénico, ¿no?, el Imperio Romano, la Hispanidad medieval, el Imperio anglosajón, ¿no?, pues eran órdenes mundiales en los cuales pues eso, ¿no?, en el periodo helénico de Grecia pues predominaban los griegos, ¿no?, después los romanos, luego gracias a Dios la Hispanidad medieval y por desgracia también para muchos de nosotros pues el Imperio anglosajón, ¿no? Son órdenes mundiales que no son ni buenos ni malos, sino simplemente órdenes mundiales. Bueno, entonces a priori un nuevo orden mundial. ¿Qué es un nuevo orden mundial? Pues no es más que un orden mundial venidero, ¿no? Pues ahora tenemos un orden mundial y vendrá otro nuevo que sustituirá al anterior. ¿Eso es bueno o es malo? Pues ni es bueno ni es malo. El Imperio Romano fue un nuevo orden mundial después del periodo helénico y la cristiandad medieval fue un nuevo orden mundial que vino después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y después de unos siglos de reconstrucción cultural, con lo cual fue malo ese nuevo orden mundial. No, fue buenísimo, fue el mejor que hemos tenido. O sea que el hecho de que la palabra nuevo orden mundial no tiene por qué asustarnos, ¿no? Tenemos que evaluar y juzgar cada nuevo orden mundial, si se ajusta o no se ajusta, pues al orden natural, ¿no? Bueno, entonces,
como decíamos, bueno, vamos a empezar a hablar, ¿no? Pues para saber si un orden mundial es bueno o es malo, ¿no? Tenemos vamos a establecer unos criterios éticos para juzgarlo, ¿no? Primero vamos a empezar hablando, hemos dicho que un orden mundial se tiene que ajustar a un orden político, ¿no? Que un orden mundial no es más que un orden político a nivel, a gran escala, ¿no? Lo que hoy estudia la geopolítica, por así decir. Bueno, ¿qué es el orden? El orden, según Santo Tomás, es la conveniente disposición de muchas cosas, ¿no? Si muchas cosas están convenientemente alineadas, ¿no? o ordenadas o establecidas de manera como tiene que ser, pues entonces es orden, si no, pues tenemos desorden, ¿no? Por eso ya adelanto, ¿no? Que este nuevo orden mundial que vamos a juzgar hoy en la conferencia de hoy, que es el venidero, quizá la palabra no sería nuevo orden mundial, sino nuevo desorden mundial, ¿no? Porque quizá las cosas no están convenientemente dispuestas. Bueno, pero no nos adelantemos. Vamos a ver ¿qué es el orden natural, ¿no? Bueno, el orden natural es pues lo dado, ¿no? Los cristianos, los católicos, sabemos que ese orden natural es dado por Dios y los que todavía no han tenido la gracia de conocer la fe, pues por la razón también pueden llegar a la misma conclusión, ¿no? Y sabiendo pues que ese orden natural es dado, es anterior al hombre, el hombre no puede subvertirlo por mucho que se empeñe y bueno, entonces es algo inviolable, ¿no? El orden natural, nos guste o no, es el que hay, ¿no? A mí me gusta mucho, pero bueno, entiendo que haya gente que no le guste, pues bueno, es el que hay, con lo cual no podemos subvertirlo. En el momento que lo subvertimos, pues nos autodestruimos, ¿no? Entonces, bueno, el orden natural pues tiene como muchas dimensiones, una de ellas es el orden moral, otra el orden social, otra el orden económico, y otra el orden político, que es el que ahora nos atañe. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando hablamos de orden político, estamos hablando del orden político natural, es decir, el orden político no es arbitrario, no lo establecemos los hombres, ni por conveniencia ni por consenso. El orden político viene dado por naturaleza, ¿no? Evidentemente, luego en las cosas accidentales podemos consensuarlas, ¿no? y adecuarlas y adaptarnos a las circunstancias. Pero en la esencia, no, la esencia del orden político viene dada por naturaleza, viene dada por Dios, y si no se cumple, pues entonces no tenemos un orden político, sino que tenemos otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, el orden político no es más que una proyección del orden natural. Ya de manera tradicional, de manera clásica, así se ha entendido siempre, ¿no? Ya los antiguos, como Aristóteles, ¿no? Ya hablaban del zoon politikon, del animal político, ¿no? Que el hombre era un animal político, ¿no? Y que más allá de la ayuda material, como dicen los liberales, los modernos, ¿no? Que bueno, que las sociedades pues se crean porque no tenemos, el hombre no puede vivir solo, porque si no se mataría, nos mataríamos entre nosotros y tal, ¿no? Pues bueno, o porque es necesario que nos juntemos para poder alcanzar una ayuda material, que si bien esto es cierto, pero realmente la esencia de que el hombre sea naturalmente social, pues es, como decía Aristóteles, que el hombre tiende a la convivencia, es decir, el hombre se realiza en sociedad, ¿no? Si no, pues no es un hombre completo. Bueno, también hablaba de esto Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y bueno, el Papa León XIII, bueno, he puesto aquí algunos ejemplos, hay muchísimos, ¿no? ¿Qué entendemos por sociedad? ¿Qué es una sociedad, ¿no? Pues bueno, una sociedad es un grupo humano, ¿no? Pero no un agregado de humanos, sino un grupo humano unido de una manera determinada, de una manera estable, sobre todo por vínculos morales o jurídicos, ¿no? Para la consecución de un bien común. Jurídicos, cuando hablamos, por ejemplo, de una sociedad política, pues sí que son vínculos más jurídicos, y vínculos morales, pues, por ejemplo, cuando hablamos de una sociedad familiar, ¿no? Una sociedad pues, entre un marido y una mujer, aparte de un vínculo jurídico que pueda haber, sobre todo hay un vínculo moral, ¿no? Entonces, bueno, esas sociedades, cualquier tipo de sociedad, pues bueno, son medios, no son fines, son medios para el logro de una finalidad, ¿no? Bueno, esto me lo voy a pasar porque, como os decía, tenemos que abreviar un poquito la presentación. Entonces, bueno, hay muchos tipos de sociedad política, como comentábamos, ¿no? Muchos tipos de sociedad, desde la sociedad familiar, la sociedad parental, pues la sociedad municipal y, bueno, también las sociedades, pues las asociaciones cívicas, ¿no? Las universidades, las escuelas, pues todos son agrupaciones de personas que tienen un fin común, ¿no? Pero la sociedad que ahora vamos a analizar es la sociedad política, ¿no? O lo que se conoce como Estado, ¿no? En la modernidad, ¿no? Entonces, el Estado, o sea, sociedad política, tiene un fin, ¿no? Por ejemplo, el fin de la sociedad familiar, ¿cuál es? Pues la crianza de los hijos, ¿no? Y la educación de los hijos, entre otras muchas. ¿Cuál es la finalidad de
de la sociedad política, ¿no? Y aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Para saber un poquito saber si una sociedad es buena, es mala, o si está bien o no constituida en acorde al orden natural, pues tenemos que saber qué fin busca. Otra cosa es luego si lo encuentra o no, ¿no? Porque luego somos humanos y en la búsqueda de ese fin nos podemos equivocar, pero por lo menos tener un fin establecido que sea acorde a la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama, ¿no? Pues el fin de toda sociedad es su bien común. Lo que pasa es que cuando hablamos por el bien, por ejemplo, el bien común de la sociedad familiar, como decíamos, era pues la crianza de los hijos. Pero el bien común de la sociedad política es, por eso hablamos ya no de un bien común, sino del bien común por antonomasia, ¿no? El bien común de la sociedad política es pues crear hombres virtuosos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hay dos sociedades perfectas, no perfectas en tanto que los humanos no somos perfectos, sino perfectas en cuanto que son completas, ¿no? Está la sociedad eclesial y la sociedad política. A la sociedad eclesial le atañe, pues, su bien común es administrar la gracia sacramental, ¿no? a los fieles, y la sociedad política, pues, colaborar a que eso sea así. ¿Y qué mejor manera de colaborar a que los fieles estén en disposición de recibir los sacramentos que crear hombres virtuosos, ¿no? Hombres buenos? Entonces podemos llegar a la conclusión, y así lo dicen los sabios, que el bien común de toda sociedad política es principalmente la búsqueda, es decir, facilitar, ¿no? que sus ciudadanos sean personas virtuosas. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? El criterio para juzgar si un orden mundial es bueno o es malo, pues será, comentamos, ¿no? Que sea acorde al orden natural. Bueno, aquí cerramos un bloque, vamos con el siguiente bloque. Ya tenemos una premisa, ¿no? Bueno, aquí hemos dejado bibliografía, la paso rápido. Si alguien luego la quiere, como dejaré mi correo electrónico, pues me la pedís y yo os la envío gustosamente. Bueno, aquí hay una serie de libros, pues la verdad es que son todos muy buenos, de autores, pues, que han tratado el tema del orden político. Y luego aquí al final dejo uno, disculpadme la autopromoción, pues no es la intención, simplemente es comentaros aquí hay este libro que se ha publicado recientemente, que nadie se asuste si es antifranquista, porque este libro, la segunda, lo pongo aquí en esta presentación porque en la segunda parte, en los capítulos 1 y 2, hago una síntesis pues sobre la filosofía política tradicional y la filosofía política moderna, ¿no? Con lo cual, bueno, si alguien quiere profundizar, pues ahí está, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a ver de dónde partimos, ¿no? De qué órdenes mundiales partimos y en qué orden mundial nos encontramos ahora mismo, ¿no? Bueno, podríamos remontarnos a Adán y Eva, ¿no? Pero bueno, por poner un punto de partida, vamos a empezar desde la cristiandad medieval. ¿Por qué? Porque la cristiandad medieval, por así decir, fue el punto más álgido, ¿no? al que la civilización humana ha llegado hasta el momento, ¿no? Bueno, podríamos decir, ¿no? Que en la cristiandad, pues bueno, el hombre era social por naturaleza, como no podía ser de otra manera, ¿no? En tanto que la sociedad humana se ajustaba a este orden natural, ¿no? Pero además la cristiandad tenía algo superior, porque eso también lo podía cumplir a lo mejor la civilización romana o la civilización griega, ¿no? Pero la cristiandad no solamente civiliza, sino que también evangeliza, ¿no? De alguna manera la gracia, ¿no? Pues eleva la naturaleza, ¿no? Por eso decimos que la cristiandad quizá podríamos decir que es el punto más álgido al que ha llegado la civilización humana como tal. Después ya fueron adviniendo diferentes órdenes mundiales. Lo que pasa es que todos los que han venido después de la cristiandad medieval tienen una cosa en común, y que son revolucionarios. Por tanto, podríamos hablar en sentido lato de un solo nuevo orden mundial, que es el revolucionario,
aunque quizá para estudiarlo sería bueno dividirlo en varios órdenes mundiales, que serían ir desgranando pues cada revolución, cada vuelta de tuerca, podríamos considerarla un orden mundial nuevo. Pero sí que es verdad que todo esto que viene después de la cristiandad medieval, incluso hasta ahora mismo, pues tiene algo en común, ¿no? Y que son órdenes mundiales que podríamos llamarlos desórdenes. Lo que pretenden es subvertir el orden natural, ¿no? No solo cambiar el anterior, sino subvertir el orden natural, que esto es lo grave, y esto es lo malo, ¿no? Bueno, empezamos pues con la revolución nominalista y protestante, ¿no? Por poner un punto así de partida en lo que fue la semilla de la revolución, ¿no? Pues con Guillermo de Ockham, Lutero, ellos ya empezaron, bueno, Lutero en concreto pues negaba decía que la naturaleza humana estaba corrupta per se, por tanto no tenía sentido que la gracia no podía curarla, ¿no? Por lo tanto, si la naturaleza está corrupta per se y solo nos salvamos por la fe, pues bueno, pues entonces la razón también está corrupta, ¿no? La razón es parte de la naturaleza humana, por lo tanto, si la razón está corrupta, por la razón es imposible llegar a una verdad, con lo cual aquí ya tenemos la semilla del relativismo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Se negaba, pues como digo, la razón como vía de conocimiento, ¿no? Ahí está eso, el tema de la libre interpretación, que suena muy bonito, ¿no? Pero en realidad no es más que reconocer que el hombre es incapaz de llegar a verdades a través de la razón. Bueno, después hubo otra segunda vuelta de tuerca, ¿no? Fue la Revolución de los Reyes, ¿no? Donde ya los reyes ya no se sometían al Papa, ya la Iglesia no era la conciencia del Estado, con lo cual pues, la política se separa de la ética, ¿no? Con Maquiavelo, la legitimidad pues, ya no reside en el fin buscado por el gobernante, ¿no? Que sería el bien común, sino en la capacidad de imponerse al resto. Esto ya lo decía Maquiavelo, ¿no? Que fue un punto de inflexión muy grande. Podríamos decir incluso que en la Revolución de los Reyes, porque muchos nos intentan vender en la modernidad, ¿no? Que la Revolución Francesa, las revoluciones burguesas, las revoluciones liberales, de alguna manera lo que hicieron es quitarle el poder a esos reyes tiránicos. No fue tanto así, es decir, la revolución se dio ya con los reyes tiránicos, es decir, a veces nos intentan vender como que las monarquías son esos reyes absolutos, ni mucho menos, ¿no? Las monarquías tradicionales eran otra cosa, y eran muy buenas. El problema fue cuando algunos reyes empezaron a rebelarse, ¿no? y a volverse absolutistas. Por tanto, la Revolución Francesa y las revoluciones liberales nos vendían que liberaban al pueblo del tirano, y en realidad lo que hacían era mantener esa tiranía, pero cambiaba de manos, es decir, se mantenía el mismo esquema, ¿no? de fuente del poder, es decir, que el poder viene del hombre, ¿no? Y el hombre arbitrariamente puede decidir lo que quiera. Lo que pasa es que ahora, en vez de decidirlo un rey, lo van a decidir una cuadrilla, ¿no? de oligarcas, ¿no? Bueno, esto fue pues la revolución de los burgueses. Como digo aquí, el poder corrupto simplemente ha cambiado de manos. Después pasó lo mismo, ¿no? La revolución del proletariado. Si bien es verdad que ya con la revolución burguesa y el advenimiento del capitalismo pues se dieron una serie de injusticias sociales grandísimas, cuando la solución hubiese sido volver a un orden económico y político pues tradicional, pues bueno, algunos ingenuos y otros malvados pues crearon esto, ¿no? Del marxismo, que no es más que pues que otra vez el poder vuelve a pasar. El poder corrupto, en vez de eliminarse, se mantiene y simplemente cambia de manos. Bueno, ya acercándonos en el siglo XX, pues tenemos la revolución freudo-marxista, que es una vuelta de tuerca más, una mezcla con las ideas de Marx, ¿no? Y Freud, el creador del psicoanálisis, ¿no? Aquí ya pues la lucha de clases deja de ser económica y pasa a ser sexual, pero bueno, más o menos es la misma dialéctica de siempre. Y por último, pues tenemos la revolución nihilista, posmoderna, ¿no? Que no es más que, bueno, en realidad todas las revoluciones van asumiendo la anterior, ¿no? Pero en concreto la actual, ¿no? Que es pues esta revolución posmoderna y, como digo, nihilista, ¿no? Pues bebe mucho del freudo-marxismo, de las ideas también anteriores de Nietzsche, y bueno, algunos de los principales representantes los he puesto aquí, ¿no? Foucault, Lyotard, Derrida, Sartre con su existencialismo. Bueno, entonces ellos, además de negar todo metarrelato, ¿no? Pues lo que hacen es se unen un poquito después con el neomarxismo, y lo que hacen es, bueno, niegan todo metarrelato para deconstruir, por así decir, el orden establecido, pero a su vez
intentan construir uno nuevo, ¿no? Uno nuevo que evidentemente es artificial y antinatural, ¿no? Os digo aquí de agrupación forzada de personas, que no es lo mismo que sociedad, ¿no? Son personas, evidentemente, previamente desestructuradas y arrancadas de sus grupos sociales naturales para, entonces, crearles esa necesidad, otra vez, de buscar el grupo y ofrecérselo pues, de manera antinatural y llevarlos a la perdición, ¿no? Al abismo. Y bueno, ya por último, es lo que sería el nuevo orden mundial, que podemos decir que estamos a caballo, estamos con un pie dentro y uno fuera, estamos a punto de llegar, aunque todavía no se ha establecido del todo, pero está en marcha y todo pinta que si no hay alguna cosa, algún milagro, pues quizás se lleve a cabo en breve. Pues esto del gran reinicio, ¿no? Que algunos le llaman la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es pues, el transhumanismo, el posthumanismo, la fusión del hombre con la máquina, ¿no? La negación en realidad de la naturaleza humana, ¿no? Y esa soberbia de querer ser lo que nosotros queramos, ¿no? Lo que pasa es que esto es un engaño porque esto evidentemente es imposible de llevar a cabo. Pero mediante estas ideologías sí que es verdad que hay algunos locos que se la creen, pero los que están detrás tampoco se lo creen, ¿no? Lo que pasa es que esto lo utilizan para llevarnos al abismo, ¿no? Porque nos quieren pocos esclavos. Entonces, por el camino tienen que reducir mucha población a través de pues, una de las ideologías del transhumanismo, otra la ideología de género y otras muchísimas, ¿no? Al final, que el hombre se suicide, ya sea de repente o lentamente, ¿no? Pero se acaben autodestruyendo. Y luego los poquitos que quedemos, o que queden, porque nadie nos asegura que nos vamos a ser nosotros de los que vamos a quedar, pues serán esclavos, ¿no? Esclavos de esas élites que se creen por encima del bien y el mal y por encima de los demás. Bueno, aquí dejo alguna bibliografía también. Este libro no es porque esté aquí el autor, pero es muy bueno, sobre el poder, de Javier Barraicoa. Está puesta aquí la edición original de 2002 y una reedición que se hizo ahora hace un par de años en Homo Legends. Aquí podéis, sobre el tema del poder, cómo se ha ido cambiando y tal, ¿no? Desde la cristiandad hasta la modernidad y la posmodernidad. Entonces ahora vamos a ver, ¿no? Ese nuevo orden mundial, o orden mundial actual, porque realmente ya está aquí, no es tan nuevo, ya está aquí, prácticamente está aquí, ¿no? Estamos a las puertas. Bueno, pues esa nueva configuración geopolítica que se nos adviene, o que, como digo, ya la tenemos a las puertas, y consiste en que una élite muy reducida de personas pues pretende imponer a escala global desde hace ya unas cuantas décadas. Lo que pasa es que ahora es cuando se están viendo los frutos, por eso ahora es cuando nos alarmamos, pero esto no es de ahora, esto ya llevan cociéndolo mucho tiempo atrás, ¿no? Y bueno, y la implantación, pues como digo, se está viendo exponencialmente acelerada, sobre todo en estos 2-3 últimos años. Su pretensión, como digo, es el absoluto dominio de la humanidad. Pongo aquí tiránico porque, hombre, la palabra dominio, en su correcta acepción, no tiene por qué ser mala, ¿no? Pero bueno, en este caso no es un dominio tiránico. ¿Cómo? Pues reduciendo población, como decía, y esclavizando a la poca que quede. Tienen... perdón, voy a ver cómo vamos de tiempo. 23. Vamos bien. Bueno, pues esta élite, ¿no? Pues se vale de varios instrumentos, principalmente de dos, ¿no? De la ingeniería social y de los métodos de coerción soft, ¿no? La ingeniería social, pues esa manera que tienen ellos, ¿no? Pues de cambiar las mentes de las personas, ¿no? Del pensamiento, poquito a poco, sin que nos demos cuenta, como cociendo la rana, ¿no? A fuego lento, ¿no? A través, pues, de la imposición, pues, más que de la imposición, de ir insuflando, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Pues esa ideología relativista, neomalthusiana, la ideología de género, el transhumanismo y, bueno, y muchas otras barbaridades y locuras, ¿no? Y luego decía que el segundo método que tienen, o el segundo instrumento, son los métodos de coerción soft. Digo soft en el sentido que son light, que en realidad no son tan light. Lo que pasa es que yo le llamo soft porque, a pesar de que son bombas nucleares, por así decir, ¿no? Son más potentes que una bomba nuclear, pero la población lo asume poquito a poco, ¿no? Y incluso pues como algo bueno, ¿no? Por lo tanto, no es el impacto que tiene ante la población, no es como una guerra, una invasión, ¿no? Pues que realmente ves al enemigo que te viene ahí a matar, entonces tú te pones en posición defensiva. De esta manera, ¿no? De esta manera te están matando, pero además crees que lo hacen por tu bien, con lo cual por eso le llamo soft, ¿no? Pero son igual de malos que cualquier otro tipo de invasión ideológica en este caso. Bueno, aquí en este caso
a través de la implementación de un sistema de crédito social, de una sociedad hipervigilada, ¿no? La supresión del dinero metálico, después explicaremos todo esto por qué, ¿no? El empobrecimiento de la población, la renta básica universal, la apropiación de los bienes ajenos, la escasez de alimentos provocada, etc. Bueno, todo esto en realidad pues, lo que pretenden es planificar la política de los estados pues, desde una instancia supraestatal, ¿no? Siempre bajo la aparente cesión de soberanía, porque aparentemente somos los estados soberanos los que estamos cediendo esa soberanía. Pero no es verdad, ¿no? Porque esas personas que ceden la soberanía en nuestro nombre realmente son gobiernos títeres puestos por esta gente, ¿no? Y dirán, títeres no, porque los hemos votado. Bueno, los hemos votado relativamente, ¿no? La democracia, perdón, pero yo creo que es un instrumento, es una opinión personal, que nadie tampoco se asuste, pero es un instrumento del diablo, ¿no? Para bueno, pues en vez de tomar por la fuerza un Estado, creo la democracia, y como sabemos que la gente al final vota lo que yo le voy a decir, porque bueno, tengo la televisión, tengo los medios de comunicación, tengo, ¿no? Pues todo lo tengo yo. Pues yo, a través de la ingeniería social, le digo a la gente lo que tiene que votar sin que se den cuenta, y ellos creen que libremente han votado esto. Por tanto, en realidad lo que han votado es lo que yo he querido, y tengo el poder sin derramar una gota de sangre. En fin, bueno, pues todo esto con una apariencia de legalidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos más bibliografía. La dejo así, brevemente. Bueno, vamos a ver quiénes son estos tipos, ¿no? Que hablamos, quiénes conforman la élite global. Bueno, básicamente dos grandes ramas. Tenemos la financiera, la élite financiera, y la élite tecnológica, aunque en realidad la que manda es la financiera. La élite tecnológica ha venido ahora, en la última década quizá, pero bueno, es accesoria y está al servicio de la primera. Es decir, quien parte aquí el bacalao es la élite financiera, ¿no? Bueno, vamos a decir algunos de ellos porque hay muchísimos, ¿no? Y seguro que hay muchos que ni conocemos, pero bueno, así un poquito, los que al menos se les ha visto un poquito la nariz asomar por ahí, ¿no? Pues la familia Rothschild, ¿no? Familia o clan, fue fundado por ese señor, por Mayer Amstelbauer, ¿no? El cual se cambió el nombre a Rothschild, que quiere decir escudo rojo, haciendo alusión a esta estrella roja de aquí, que muchos creen que es la estrella de David, pero no, esto es un hexagrama rojo y es un símbolo satánico. Bueno, ¿cómo se hicieron ricos estos señores? Pues bueno, a través de la concesión de préstamos a la nobleza, ¿no? La nobleza, pues por desgracia, bueno, algunos de ellos, ¿no? Pues han pecado, pues como humanos que son, pues de aferrarse demasiado al terreno, y entonces pues bueno, descubrieron que esto de dar préstamos, ¿no? De poder comprar cosas, ¿no? El quiero y no puedo, ¿no? Que esto nos pasa mucho hoy en día también con los préstamos estos que nos dan las financieras, pero eso ya pasaba con los nobles, ¿no? Oye, pues cómprate un palacio 7 veces más grande del que tienes, aunque no tengas dinero, yo te lo financio y ya me lo vas pagando. Claro, en ese momento te tenían pillado, ¿no? Tenían pillado al noble, tenían pillado a todos sus súbditos. Y bueno, luego también con la emisión de bonos para los estados, ¿no? Se dieron cuenta que era mucho más lucrativo prestar dinero a los estados, ¿no? Que a los particulares, porque los particulares pueden declararse insolventes, pero los estados no. Los estados nunca son insolventes porque quedan avalados con los bienes de sus ciudadanos, y si ahora mismo los ciudadanos no tienen bienes, no pasa nada, endeudamos a las generaciones futuras, con lo cual siempre van a estar ahí de alguna manera endeudados con esa gente. Por eso digo, los estados no son soberanos, por el momento que debes cantidades que no puedes pagar, pues realmente no eres soberano, eres un títere de esa élite financiera, ¿no? Bueno, como decíamos, los Rothschild son satanistas, son los creadores de la secta luciferina Illuminati, bueno, es el clan, ¿no? Que controla el resto de clanes de la élite, ¿no? Estos son clanes muy jerarquizados y quizá ellos son los que están por encima, ¿no? De hecho, dicen algunos autores que en el siglo XIX controlaban ya el 50% de la riqueza mundial. Bueno, después pasamos a la familia Rockefeller, que es una especie de ramificación de los Rothschild, ¿no? Ellos empezaron con el monopolio del petróleo en Estados Unidos, ¿no? Se enriquecieron también financiando las guerras y bueno, ahí los tenemos, ¿no? Los últimos 3 Rockefeller conocidos, ¿no? Del siglo XX fueron pues John Rockefeller, Nelson Rockefeller y el más conocido, al menos la cara más mediática, David Rockefeller, que murió hace unos 5 años, ¿no? Así, por poner algunos logros de estos señores ilustres, ¿no? Pues John Rockefeller III pues, promovió la construcción de la ONU y cedió los terrenos para la sede, ¿no? Qué sospechoso, ¿no? La ONU, esto que era tan bonito y que lo habíamos hecho todos los estados para conseguir la paz, resulta que esto lo promovía Rockefeller. Bueno, fue el encargado de promover abiertamente el control de la población, ¿no? A través del Consejo de Población en 1952.
Promovió también abiertamente la eugenesia, ¿no? Bueno, luego otro, Nelson Rockefeller, pues este llegó incluso a ser vicepresidente de Estados Unidos, aunque todos sabemos que no hace falta estar en un cargo político para controlar el mundo. De hecho, los Estados Unidos los controlan, ¿no? Lo que llamamos el deep state, ¿no? El estado profundo, que son realmente los que mueven los hilos de los presidentes. Por eso Trump, independientemente de que nos guste más o menos, le salió rana, ¿no? Porque era un tío que, o bien dicen algunos que porque estaba loco y otros dicen que porque realmente veía lo que había, pero en cualquier caso es un señor que no se dejó someter y bueno, pues le fue como le fue, ¿no? Al final se lo acabaron cargando. Y luego tenemos a David Rockefeller, ¿no? Que fue pues uno de los fundadores del Club Bilderberg y de la Comisión Trilateral, entre otras muchas hazañas maléficas. Bueno, tenemos al clan de los JP Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. No he querido poner... pues esto es inacabable, ¿no? Tenemos muchísimos más. Pero bueno, esos son quizá los principales o los más conocidos, ¿no? Aparte de luego los fondos estos buitre de BlackRock, Vanguard y en fin, que de esto creo que hay un ponente que nos hablará esta tarde más extensamente. Bueno, luego estas élites, ¿no? Pues tienen testaferros, ¿no? Pues caras visibles, gente que les mueven los hilos a sus órdenes, ¿no? Uno de ellos es Henry Kissinger, ¿no? Todos lo conocéis. Este también es fundador junto a Rockefeller del Club Bilderberg y es también miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y de Estados Unidos y de la Comisión Trilateral, ¿no? Que son esos órganos o organismos pseudo oficiales que están detrás de los gobiernos de Estados Unidos. Realmente son el Estado profundo, son quienes mueven realmente pues a los mandatarios de Estados Unidos. Bueno, luego tenemos al conocido también George Soros, que para nada es, como muchas veces lo pintan, como si fuera el culpable de todo. George Soros es malísimo, es culpable de muchas cosas, pero realmente George Soros obedece a sus amos, es un títere. Es un títere con mucho poder, pero es un títere, ¿no? Bueno, así como alguna hazaña importante, pues fue el instigador del Miércoles Negro, ¿no? De 1992, en el cual ganó pues 1.000 millones de libras esterlinas, arruinando, ¿no? O haciendo casi quebrar a Reino Unido, ¿no? Bueno, en el año 93 crea la Open Society, ¿no? Que bueno, que después se convierte en una especie de red, ¿no? Una especie de pulpo, ¿no? Que lo abarca todo. Aquí tenéis un poquito de la fundación de George Soros, ¿no? La Open Society, todas las ramificaciones que tiene y bueno, hasta dónde abarca. Esto, disculpad que no haya puesto la fuente, se me ha olvidado, esto es una fotocopia del libro George Soros, Rompiendo España, creo que era el título. Bueno, para que veáis que esto no es conspiranoia, ¿no? Soros, pues mira aquí, tenemos la noticia, ¿no? En el año de 2018, Soros se entrevista en secreto con Pedro Sánchez y con Josep Borrell en Madrid. Bueno, si realmente, como dicen algunos, somos conspiranoicos y el Soros este es un tipo que, bueno, que tiene más o menos poder, pero tampoco pinta mucho, hombre, pues algo debe de pintar, ¿no? Porque se reúne con el presidente del gobierno, ¿no? Aquí el mismo Josep Borrell, ¿no? Que ayer lo pintaban así como medio un tío majete y tal, yo tengo mis dudas. Josep Borrell, bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? En su Twitter, es uno de los testaferros también del mundialismo. Y bueno, pues aquí en su mismo Twitter publicaba muy orgulloso, ¿no? Cómo se reunía con George Soros en Múnich y además desvelaba un poquito de lo que estaban hablando, intercambiando impresiones. Bueno, eso de intercambiando impresiones es una manera, es un eufemismo, es una manera de decir recibiendo órdenes, recibiendo órdenes acerca de la migración y los desafíos que enfrenta Europa y el futuro de África, ¿no? De que George Soros se va a reunir con Josep Borrell, ¿no? Para comer, no sé, aquí no sé qué están comiendo, no, esto pues va más allá. Aquí tenemos también a Sánchez, ¿no? En esta noticia hace gracia porque dice Sánchez viaja a Estados Unidos, ¿no? Y de la mano de Alex Soros, que es el hijo de Soros, se reunirá con JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, Apple, HP, Intel y Netflix, pero no con Biden, como si fuera un fracaso, ¿no? No es ningún fracaso, es un éxito. Si Biden no pinta nada, Biden es una marioneta, ¿no? Los que están detrás son todos estos, con lo cual ahí también vemos, ¿no? Cómo Pedro Sánchez es esa marioneta, ¿no? de todos esos poderes mundialistas y de esas financieras, ¿no? Internacionales. Bueno, tenemos aquí a otro personaje también muy conocido, ¿no? Bill Gates, que también Bill Gates obedece a sus amos, ¿no? Pero bueno, Bill Gates, bueno, a veces lo pinta como si fuera un informático que empezó en un garaje programando, ¿no? Y de ahí pues saltó al éxito por su mérito. Bueno, no es tanto así.
Ese señor ya venía de familia de mucho dinero, ¿no? Y bueno, de hecho su padre fue presidente, si no recuerdo mal, de la el nombre ahora, de la International Parenthood, esto. Por tanto, los delirios eugenésicos y maltusianos de Bill Gates ya le vienen de casta, ya le vienen de su padre, ¿no? Aquí, como vemos, bueno, también controla, porque lo conocemos por lo de Microsoft y tal, pero Microsoft no es más que, bueno, uno más. Aquí lo malo es todo lo que controla detrás, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto en negrita el Nomad, que es una empresa de carne sintética, ¿no? Aquí es donde ya me empieza a dar un poquito más de miedo Bill Gates, ¿no? Tiene contratos con el Departamento de Defensa de USA en materia de reconocimiento facial, bueno, y se dedica al negocio al mercadeo de patentes, ¿no? Con lo cual, aquí vemos como un poquito controla todo esto, ¿no? A través de qué instrumento, pues de la Fundación Bill y Melinda Gates, que al igual que la fundación Ford, la fundación que hemos citado antes de Soros, ¿no? La Open Society, ¿no? Pues como veis aquí tienen tentáculos en todos sitios, ¿no? En fin. Bueno, para que veáis un poquito la envergadura de este señor, ¿no? Pues este señor financia al programa de alimentos de la ONU, cosa que tiene que alertarnos. Es el segundo financiador de la Organización Mundial de la Salud, después de USA y antes que China. Es decir, ese señor financia a la OMS con más dinero que China. Y bueno, y en la época de Trump, si no recuerdo mal, hubo un parón y Trump dejó de financiar a la OMS. O sea que pasó a ser el primer financiador de la OMS, ¿no? Entonces, a veces nos venden la OMS como que, bueno, es una alianza de los ministerios de sanidad de todo el mundo por el bien nuestro, ¿no? De nuestra salud. No, esto lo está financiando Bill Gates, que a su vez obedece a sus amos, ¿no? Y abiertamente ellos ya han dicho que son maltusianos, que sobramos gente, con lo cual, si un señor que dice que sobra gente, luego es el jefe de la OMS y la OMS me dice que me ponga una medicina X para curarme, pues bueno, como mínimo lo cuestiono. Bueno, aquí vemos también, ¿no? Para que veáis un poquito que estos señores no van por libre, sino que realmente son gente que tienen mucho poder, porque los escucha, pues como vemos, ¿no? Pedro Sánchez aquí, esto se ha sacado de la web de la Moncloa, no es de ningún periódico conspiranoico. La web de la Moncloa dice: Pedro Sánchez se reúne con Bill Gates. Han abordado los grandes retos globales como la lucha contra el cambio climático y la necesidad de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Vamos a ver, ¿quién es Bill Gates para venir a...? Partiendo de que todo lo que nos diga las Naciones Unidas y los objetivos de desarrollo sostenible son más que cuestionables, pero aunque fueran algo buenísimo, ¿quién es Bill Gates para venir a decirle a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer, ¿no? En todo caso tendría que venir, pues no sé, a lo mejor el presidente de la ONU, pero Bill Gates, que yo sepa, no es ningún político, no tiene ningún cargo, ni estatal ni supraestatal. Pero en cambio viene y se le escucha, y además se le da bombo en la página de la Moncloa. Esto quiere decir que realmente son los que manejan los hilos del mundo, y todos los gobernantes son títeres de estos señores. Bueno, aquí tenemos otra foto, ¿no? Pedro Sánchez y Bill Gates, además con el logo de la Agenda 2030 por detrás, ¿no? Es aquí. Aquí tenemos al doctor Tedros, que es el presidente o el director, no sé exactamente cómo se llama el cargo. Es el máximo jefe de la Organización Mundial de la Salud, y aquí está exponiendo para la foto, ¿no? Un libro de Bill Gates. Vamos a ver, diciendo, ¿no? Es una declaración de sumisión, ¿no? A Bill Gates, ¿no? Además, es un libro que además dice cómo, pues si fuera un libro de otro tema, pues puedes decir, bueno, pues que son amigos y le está haciendo promoción, pero no es un libro relacionado con la salud, ¿no? Con los temas que este señor toca, ¿no? Cómo prevenir la siguiente pandemia. O sea, que ya nos está diciendo que Bill Gates, él está al servicio de Bill Gates, y Bill Gates será el que diga cómo prevenir la siguiente pandemia, ¿no? Bueno, cómo prevenir la siguiente pandemia que quizá él mismo va a crear. Bueno, pues como decíamos, todos estos clanes, vamos a ver cómo vamos de tiempo, todos estos clanes, ¿no? Pues junto a otros de menor importancia, y todos a su vez jerarquizados entre sí, ¿no? Pues han asaltado el poder de los estados, ¿no? A través, pues, principalmente de tres herramientas, ¿no? Las instituciones políticas y económicas supraestatales, ¿no? Creadas ad hoc, como son la ONU y sus agencias, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la creación de foros, clubes y entidades privadas, ¿no? Como son el Club Bilderberg, el Club de Roma, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, y fundaciones filantrópicas, ¿no? Pues como hemos dicho, las fundaciones Bill y Melinda Gates, Ford y la Open Society, entre otras. Bueno, además, que eso ya es lo que preocupa a esta élite, ya es algo que es así, ¿no?
y que ya no son solo pretensiones, sino que lo están empezando a conseguir, ya controlan la mayor parte de las finanzas internacionales y de las finanzas de los estados, entre comillas, soberanos, porque ya sabemos que en el momento que un estado debe una cantidad que no puede pagar, pues ya no es tan soberano. Controlan también los medios de comunicación, controlan la industria energética, las farmacéuticas, las tecnológicas, y pretenden controlar a medio o corto plazo, aunque ya controlan una gran parte, de las materias primas, de los alimentos y del agua. Y esto lo hacen, entre otros, a través de macrofondos de inversión, ¿no? Como BlackRock, Vanguard y otros tantos, cuyos accionistas pues, son siempre los mismos. Bueno, algunos organismos supraestatales, ¿no? Pues ya hemos dicho la ONU, ¿no? Fueron los Rockefeller los que dieron los terrenos para su construcción, esto ya nos tiene que hacer sospechar, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que en principio se crea, bueno, en principio no dicen que se crea para reconstruir el sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial que precisamente provocaron y financiaron ellos, ambos bandos. Siempre la estrategia de los Rothschild hacer esto, provocar una guerra y financiar a ambos bandos, así gane quien gane, siempre estarán endeudados con ellos. Entonces este Fondo Monetario Internacional lo que hace es conceder préstamos a los Estados miembros, ¿no? Para apoyar el crecimiento de sus países más necesitados. Claro, eso de apoyar es entre comillas, porque siempre es condicionado, ¿no? Esto es una manera de decir, bueno, estás arruinado o te arruino previamente, y ahora te doy un préstamo, ¿no? A bajo interés, pero tienes que imponer el aborto en tu país, tienes que imponer tal política, tienes que imponer tal otra. Bueno, entonces realmente ya sabemos que esto no apoya el crecimiento de los países, esto simplemente coacciona a los países a que adopten ciertas medidas que a ellos pues les interesa para facilitar ese advenimiento de ese nuevo orden mundial, ¿no? Que no es más que el control de la población por parte de estas élites. Lo mismo con el Banco Mundial, es lo mismo, es exactamente lo mismo, más de lo mismo. Bueno, algunas organizaciones mundialistas privadas, ¿no? Como pueden ser el Club de Roma, ¿no? Pues estos básicamente lo que hacen es promover las ideas malthusianas, dicen que sobramos gente en el mundo y que tenemos que reducir población sea como sea, ¿no? Hay muchas otras entidades e instancias internacionales, pero digamos que el Club de Roma, por así decir, es el que coordina, ¿no? A todas esos foros y asociaciones y financia ministerios, ¿no? En los países para que adopten políticas pues malthusianas de reducción de población, ¿no? Bueno, vamos pasando. Luego tenemos el conocido Club Bilderberg, que quizás es el que más se ha oído hablar, pero bueno, no es más que uno de entre otros muchos, ¿no? Casualidad que también está aquí David Rockefeller metido, ¿no? Junto al príncipe Bernardo, ¿no? Quien fue su presidente hasta 2004. Estos son pues la nobleza traidora, ¿no? Por así decir. Luego tenemos el Foro de Davos, o el Foro Económico Mundial, ¿no? Este lo fundó el señor Klaus Schwab en el 71 y sigue siendo hasta la fecha de hoy su presidente, ¿no? Bueno, estos señores, aparentemente son una red internacional de networking de alto copete, ¿no? Donde se juntan ahí pues gente de mucho poder y lo que hacen es pues en esas reuniones, ¿no? Pues de alguna manera amigable bajar hacia ellos los objetivos, ¿no? Los objetivos que ya sean en otras instancias de la élite, ¿no? Sean consensuados, sean pactados, sean determinados. Pues de alguna manera en este foro se bajan, ¿no? a aquellos que luego van a ser los encargados de implantarlo, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, el CEO de Netflix, el CEO de no sé qué, ¿no? Pues de todas estas compañías que hoy en día dominan un poquito el sector del entretenimiento, ¿no? Y a grandes empresas que tienen pues el poder de si convencen a sus directores generales y a sus consejos de administración, pues de ayudar mucho a esta élite a conseguir sus objetivos. Bueno, los embelesan, los encandilan, ¿no? Aquí, haciéndolos creerse que son súper importantes y bueno, al final, pues como la gente, por desgracia, por un trocito de pastel, un trocito de poder se venden rápidamente, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Bueno, el Foro Económico Mundial también se conoce porque ahora mismo los objetivos principales son implantar la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es esa fusión del hombre-máquina, el transhumanismo, el posthumanismo, ¿no? Forzar ese gran reinicio, ¿no? A través de esto. Y bueno, esto no lo decimos nosotros, sino que esto además lo dicen ellos abiertamente, lo dice Klaus Schwab en estos dos libros, ¿no? Que los venden en Internet. Y si tenéis la oportunidad de leerlos, pues veréis que todo lo que estamos diciendo aquí
lo están diciendo ellos, ¿no? Con lo cual de conspiranoico tiene poco. Bueno, aquí un poco las 8 predicciones del Foro de Davos, que esta diapositiva, aprovecho para decirlo porque es de justicia, se la he robado con su permiso, me la regaló él ayer por la noche, mi amigo el doctor Tomás López Pizcueta. Bueno, aquí habla de esas predicciones del Foro de Davos, ¿no? Pues dice que en 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Comerás menos carne, contaminaremos menos, los que contaminan pagarán más, bueno, la misma retahíla de siempre, ¿no? Bueno, dejo un poquito de bibliografía también, muy interesante. Bueno, pues vamos a ver un poquito, ¿no? Ese objetivo de esas élites, ¿no? Como decíamos, es el dominio de la humanidad a través de la reducción de la población y del sometimiento de la poca que quede, ¿no? Bueno, hablábamos antes de la ideología malthusiana, ¿no? Y cómo esa ideología está impregnada en todos los documentos que se han ido produciendo en los últimos 50 años, ¿no? A nivel internacional. Bueno, para los que no lo sepáis, supongo que aquí pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues la ideología malthusiana, ¿no? Dice que la población crece de manera geométrica, ¿no? Mientras que la producción de alimentos crece de manera aritmética. Por tanto, llegará un momento que haya un colapso, ¿no? Que habrá más gente que alimentos y, por tanto, pues todos moriremos. Esto se ha demostrado que esto no es así. Se ha demostrado por los hechos, por las estadísticas, y se ha demostrado también pues porque es lógico que cuantos más seamos, pues más el hombre, gracias a Dios, es un ser racional y cuantos más somos, pues también tenemos más capacidad de innovar, ¿no? Y de buscar soluciones, ¿no? Y la prueba está en que la ideología esta malthusiana, que la inventó un clérigo anglicano, creo que en el siglo XIX, pues bueno, ya llevamos un siglo y pico y de momento esto no ha colapsado, ¿no? Aquí tenemos, como decía, ¿no? Pues un poquito documentos madre en los que se ha ido guiando pues, la ONU y las instancias internacionales en estos últimos años. Uno de ellos es el informe Rockefeller, y aquí vemos cómo tiene un tufo malthusiano, ¿no? Donde dice que la gradual estabilización de nuestra población a través de métodos voluntarios contribuirá significativamente a la capacidad de la nación de resolver sus problemas. Y, entre otras cosas, proponía eliminar la presencia católica de los países hispanoamericanos. Hay que introducir allí las iglesias protestantes radicales y las sectas. Claro, en el año 69, a Dios gracias, Hispanoamérica era todavía zona católica. Hoy en día, por desgracia, es zona protestante. Pero esto ha sido, como vemos aquí, inducido, ¿no? por Rockefeller. ¿Por qué? Porque realmente los enemigos de ese malthusianismo los tenían en la Iglesia Católica, no en los protestantes. Los protestantes, pues hay de todo, hay gente muy buena también, pero a pesar de estar equivocados, pero gente con buenas intenciones. Pero realmente la lucha estaba ¿no? Pues en la Iglesia Católica, ¿no? Por así decir. Bueno, después tenemos el informe Kissinger. 10 minutos. Informe Kissinger, ¿no? Lo voy a pasar rápido, porque tenemos que acelerar un poquito esto. Entre las muchas cosas, pues fomentaba la anticoncepción y la esterilización, ¿no? Aquí una cita de Kissinger dice: ningún país ha reducido su población sin el recurso al aborto. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Nos están diciendo claramente lo que quieren. Estos que después nos quieren curar y nos quieren hacer tanto bien, ¿no? Bueno, el informe Kissinger tenía 3 objetivos: disfrazar las políticas de control de natalidad bajo el manto de derechos humanos, cambiar los patrones culturales y, para así, los encargados de realizar ese cambio, ¿no? Iban a ser los mismos ciudadanos, ¿no? Pues haciéndoles agentes a través de la educación, ¿no? Es decir, a través de la ingeniería social va a ser el mismo ciudadano el que cambia a los que tiene alrededor, ¿no? No hace falta ninguna guerra, sino que es una guerra psicológica, o una guerra ideológica, una batalla cultural, como llaman algunos, ¿no? Bueno, tenemos la Convención de Río, Cumbre de la Tierra, ¿no? Aquí donde se adoptó el programa 21, ¿no? También para el desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible en realidad es un eufemismo. Todos queremos desarrollarnos sosteniblemente, claro está, ¿no? Por solidaridad con las generaciones venideras. Pero aquí, cuando hablan de desarrollo sostenible, lo que están diciendo es realmente es reducir población, porque para ellos el desarrollo sostenible solo pasa por la teoría de Malthus.
Bueno, lo mismo en el Cairo en 94, ¿no? Pues también promocionando los derechos sexuales y reproductivos, otro eufemismo para llamar a la anticoncepción y al aborto, ¿no? Bueno, en Pekín más de lo mismo, aquí se afianzó ya la ideología de género. Y bueno, luego tenemos la Carta de la Tierra del año 2000, ¿no? Que se lanza formalmente en el Palacio de la Paz, ¿no? De La Haya, y bueno, tiene un aura de religiosa, ¿no? Parece ser que es como si quisieran sustituir a los 10 mandamientos, ¿no? De hecho, fue llevada en procesión en Nueva York, ¿no? Está escrita en papiro y está guardada en un arca, ¿no? Al modo del Arca de la Alianza. De hecho, aquí tenemos una cita de Gorbachev, el famoso Gorbachev, ¿no? Prologando la Carta de la Tierra, ¿no? Que él decía: hay que ayudar a la humanidad a cambiar la visión antropológica del hombre, se necesita hacer la transición de la idea del hombre como rey de la naturaleza a la convicción de que el hombre forma parte de ella. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos. Estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos. O sea, que aquí lo dice claramente, ¿eh? Reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. Vamos, más claro, el agua. Bueno, aquí tenemos a Gorbachev en el año 2000. Bueno, dejamos un poquito de bibliografía. Este libro es muy bueno. Está por internet, si alguien lo quiere descargar, no se tiene que gastar en un duro. La cara oculta de la ONU. Bueno, a lo mejor estoy diciendo algo que eso debe tener derechos de autor, ¿no? Cortarlo luego esto. Lo he hecho con la mejor intención del mundo. Bueno, es un libro muy antiguo, tiene ya 20 años, con lo cual supongo que yo lo encontré por internet, tengo que sincerarme aquí. Y tenemos estos 2 libros también del padre Juan Claudio Sanaulla, un sacerdote argentino, fallecido hace unos poquitos años, ¿no? Que habla también del desarrollo sustentable y del poder global y religión universal. 2 libros también imprescindibles para adentrarnos en todo esto. Bueno, vamos un poquito con la Agenda 2030. La Agenda 2030, ¿qué es? Pues es más de lo mismo, no es nada nuevo. Pues es lo mismo que los otros documentos que hemos estado viendo. La única diferencia quizá es que los otros documentos eran como una declaración de intenciones y la Agenda 2030, a pesar de ser también una declaración de intenciones, es algo que se está ya imponiendo, ¿no? Como quizá los juristas podrán decir que no, porque no hay quizá ninguna normativa o no estamos obligados a... Pero bueno, de alguna manera se está imponiendo de muchas maneras, ¿no? El Estado que se niega a implantar la Agenda 2030 pues será condenado a los peores horrores de la élite financiera internacional, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera es algo que se está imponiendo, ¿no? Bueno, aquí un poquito la historia de la Agenda 2030, que la vamos a abreviar porque quiero llegar al final de la presentación en tiempo. Bueno, el pistoletazo de salidas en 2015, ¿no? Se aprueba la Agenda 2030, aunque como aquí veis en la diapositiva, esto ya viene de antes, ya se fueron desarrollando pues en el 2000 los 8 objetivos de desarrollo del milenio, hasta llegar ya hasta estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que como decía, la diferencia con los anteriores es que esto ya se implanta, esto ya va en serio. El otro eran, bueno, intentos, y esto pues parece ser que lo están consiguiendo ya implantar, ¿no? Algunos dicen que la Agenda 2030 es buena, ¿no? Sí que es verdad que leyendo los títulos de los objetivos, pues nada que objetar, ¿no? Todo es muy bonito y muy bueno, pero bueno, hay que ver más allá de ahí, de la portada, ¿no? Y seguir leyendo, ¿no? La letra pequeña, como dicen algunos. Otros dicen que la Agenda 2030 es buena, pero que su ambigüedad en el redactado de algunas metas hace que algunos la interpreten a su conveniencia para hacer el mal. Es verdad que, como decía, a diferencia de otros documentos, la Agenda 2030 pues tiene ese añadido para identificar su maldad, ¿no? Por la ambigüedad de su redacción y el lenguaje bonito, ¿no? Pero nosotros creemos que incluso los que dicen que la Agenda 2030 es buena, pero que está viciada o que en alguno de sus resultados está viciado, creemos que esto también es erróneo. Realmente la Agenda 2030 es intrínsecamente mala, es un instrumento creado ad hoc, ¿no? Por esas élites financieras para avanzar en su pretendido gobierno mundial, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Pues bueno, a veces veremos claramente leyendo en las metas y en los indicadores la maldad de sus intenciones, otras veces lo veremos de otras maneras, ¿no? Porque a pesar de que en las metas y en los objetivos a veces pueda parecer que no hay nada que objetar, tenemos que preguntarnos quién la promueve. ¿Quién promueve la Agenda 2030?
los mismos que nos quieren matar, ¿no? Los mismos que nos quieren someter, los mismos que nos quieren dominar, los mismos que nos quieren obligar a ser como ellos dicen. Bueno, pues entonces, ¿no? Quizá hay que leer, ¿no? Siempre en clave de quién lo promueve, ¿no? Y también, por otro lado, nos tenemos que preguntar de qué documentos dice ser una continuidad. Es decir, la Agenda 2030 ella misma lo dice que es una continuidad de esos documentos anteriores que hemos ido leyendo, ¿no? Por tanto, si esos documentos son malthusianos y la Agenda 2030 reconoce ser la heredera de todo eso, pues la Agenda 2030 es malthusiana, por tanto es mala. Bueno, otro indicador para saber que es mala, esto simplemente hemos dicho antes que el fin de una sociedad política es la vida virtuosa, ¿no? Ellos mismos aquí en la página web de la ONU, ¿no? Donde promueven los objetivos de desarrollo sostenible siendo vago, es decir, guía de los vagos para salvar el mundo, es decir, oye, vas a salvar el mundo, pero tú tranquilo, siéntate en tu sofá y ponte a ver Netflix. Están fomentando gandules, ¿no? La gandulería es un vicio, no es una virtud, por tanto, eso también hace, ¿no? Nos hace ver que esto huele a que esto realmente no es tan bueno como parece, ¿no? Bueno, aquí pues todo lo que os decía, ¿no? Todo lo que subyace detrás de la Agenda 2030, ¿no? Ese malthusianismo, ideología de género, ecologismo radical, ¿no? Que es ese panteísmo como religión sincrética y universal que nada tiene que ver con el respeto a la naturaleza, con la cual todos los aquí presentes pues seguramente estaremos más que de acuerdo. Pues bueno, una sustitución poblacional de Occidente, ¿no? Para acabar con todo lo que queda de cristiano, ¿no? Por ser el último garante del orden natural, ese multiculturalismo forzado, ¿no? Esa cuarta revolución industrial, un hipercontrol de la población, robotización de las personas y personalización de las máquinas, al final no es más que un sistema de esclavitud moderno, ¿no? Y bueno, los estados evidentemente pues dejan de ser estados, son simplemente marionetas, son correas de transmisión de esas élites, ¿no? Es decir, las élites no quieren que los estados desaparezcan. Las élites lo que quieren es tener a los estados como simplemente organismos administrativos, ¿no? Para bajar a la población pues todo lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, esto quizá lo vamos a saltar rápidamente. Yo he destacado algún objetivo de estos de la Agenda 2030 para cuestionarlo, ¿no? Que cuando dicen cuestiones de género, cuando dicen lo de que erradicar la pobreza, bueno, erradicar la pobreza o erradicar a los pobres, porque claro, la pobreza se puede erradicar erradicando a los pobres. Por lo tanto, no están mintiendo y dicen, no, es que yo no te he mentido, ¿no? Ellos dicen, queremos erradicar la pobreza, muy bien, vamos a matar a los pobres y se erradica la pobreza, ¿no? Y realmente, a la luz de los documentos anteriores, lo que quieren es esto, ¿no? Matar a los pobres o reducir la población para que realmente queden cuatro, por lo tanto, bueno, no habrá pobreza, pues, bueno, pues, entre comillas, ¿no? Habrá pobreza de otro tipo. Hambre cero. Aquí en la meta 2.5, ¿no? Hablan de la diversidad genética. Yo aquí esto me cuestiono qué será esto de la diversidad genética, ¿no? Pero no me suena muy bien. Salud y bienestar. Suena muy bien, ¿no? Pero ya vemos que aquí ya empiezan a hablar de planificación familiar con métodos modernos. Es decir, planificación familiar ya podemos cuestionar si esto de planificar la familia es legítimo o no, pero bueno. Pero además con métodos modernos, es decir, ya sabemos cuáles son los métodos modernos de planificación familiar, básicamente el aborto y la anticoncepción. Bueno, hablan de educación de calidad, que también suena muy bien, ¿no? Aunque en realidad, ¿no? Pues están, por ejemplo, aquí, ¿no? En particular, quieren promocionar las competencias, en particular técnicas y profesionales, ¿no? Quieren hombres robotizados, máquinas humanas para producir, no quieren ser racionales, ¿no? Por eso se enfatiza lo técnico, que es muy bueno, por cierto, lo técnico, pero se sobredimensiona, ¿no? Y se ignora pues toda la parte intelectual del hombre, ¿no? La parte filosófica, el preguntarse más allá de lo que tenemos aquí delante, ¿no? Bueno, como nos quedan, 5 minutos, vamos a pasar todo esto así rápido. Si alguien quiere, yo después dejo mi email y esto pues os lo puedo pasar o no sé. Son más que ejemplos de cuestionando un poquito la Agenda 2030, ¿no? A ver, vamos a pasarlo un poquito más rápido y ya concluimos en estos últimos 5 minutos. Bueno, esto es que podéis entrar en la página web de la ONU o en el INE también, en el Instituto Nacional de Estadística, donde se van monitorizando los indicadores a nivel español. También tenéis todos los objetivos, las metas y los indicadores. No tenéis más que leerlos y sacar vuestras propias conclusiones. No me invento nada, eso está todo ahí. Bueno, llegamos ya al objetivo 17, que es el último. Bueno, aquí vemos un poquito cómo, no sé si se ve bien la pantalla,
cómo pues, este pin, ¿no? Que es el logo de la Agenda 2030, lo lleva todo el mundo, ¿no? Las izquierdas, las derechas, los de allí y los de allá, ¿no? Vemos a Pedro Sánchez con su pin de la Agenda 2030, vemos a Bill Gates, vemos a Pablo Iglesias, vemos a Inés Arrimadas, vemos a Juanma Moreno del PP, además dándose el codo, no dándose la mano, que esto ya significa mucho esa sumisión al mundialismo, y los logotipos de los principales partidos políticos, ¿no? Todos estos son logotipos oficiales sacados de sus páginas y, como veis, pues todos llevan la coronita de la Agenda 2030. También los independentistas, como no podían ser menos, también pues con su Agenda 2030, ¿no? O sea que en eso, fíjate, se pelean en todo, pero en eso están de acuerdo, ¿no? Qué casualidad. Hasta el actor este tan majete de la película esta, no me acuerdo cómo se llama, bueno, Campeones, ¿no? Esto, pues, este señor también le han plantado aquí, le han dicho, oh, ponte este pin que con eso vas a triunfar. Y mira, como no, el rey, el mal llamado rey, ¿no? Este rey tiene poco ya. Pero bueno, en fin. Vemos también aquí, ¿no? Pues como, a modo de ejemplo, ¿no? Pues como los ayuntamientos también de La Coruña, ¿no? Pues aquí se hacen honores a la Agenda 2030, el Ayuntamiento de Málaga también, como no, el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona convocó unos premios, ¿no? sobre la Agenda 2030. Aquí ya, para desgracia de muchos, hasta la Universidad de Navarra, ¿no? Que es, pues, en fin, una universidad admirada por muchos de nosotros, ¿no? Y que si su fundador levantara la cabeza, pues les pegaría fuego a todos, ¿no? Porque, en fin, también promoviendo estas barbaridades. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Que esa ingeniería social, ¿no? Habían dos métodos principalmente, ya con esto voy concluyendo, habían dos métodos principalmente para implantar ese nuevo orden mundial. Uno era la ingeniería social, ¿no? Que nos lo están metiendo con calzador, todo esto, y luego los métodos de corrección soft. Bueno, uno de ellos, ingeniería social, es el relativismo, ¿no? Que es que todo, no hay verdades absolutas, ¿no? Pero fijaos aquí en este meme, ¿no? Que me hizo mucha gracia, dice, bueno, no hay verdades absolutas, y alguien le dice, eso es totalmente cierto, y dice, absolutamente, ¿no? Bueno, en fin, aquí un poco se desmonta, ellos mismos se desmontan. Luego el tema del neomalthusianismo, que ya lo hemos comentado con la Agenda 2030 y sus antecesores, ¿no? También la ideología de género, ¿no? Que legitime al feminismo, el homosexualismo y todas estas barbaridades, ¿no? La ideología de género, fijaros que, ¿no? Cuyas ideas son hedonistas, ¿no? Siempre llamando al placer y ¿no? Bueno, en fin, pues hace que se cosifique a la persona. Al final la ideología de género hace que mires al otro, ¿no? Como un objeto que te causa placer, ¿no? Por tanto, se cosificas a la persona, la conviertes en un objeto. Claro, esto retroalimenta retroalimenta esta ideología, porque esto genera el problema que dice combatir, ¿no? La ideología de género, el feminismo en este caso, quiere combatir esos hombres, ¿no? Que tratan a las mujeres como si fueran objetos, pero es que no se dan cuenta, bueno, sí se dan cuenta, claro, se dan cuenta, que la ideología de género lo que hace es fomentar ese tipo de hombres, que cosifiquen a las mujeres. Por tanto, yo fomento que los cosifiquen y luego te señalo, ¿ves? La has cosificado, por tanto tengo yo razón, más ideología de género. Entonces es una espiral, ¿no? Cada vez hay más cosificación, cada vez hay más ideología de género, hasta que al final pues esto explote. Bueno, tenemos también el transhumanismo, que de esto también hemos hablado un poquito, ¿no? Que del transhumanismo dejo aquí un par de libros de bibliografía de Albert Cortina, son bastante ilustrativos. Bueno, luego, ¿cómo consiguen cambiar el pensamiento de la masa, ¿no? Pues bueno, pues como decíamos, esta gente, esas élites financieras están en todos sitios, ¿no? De hecho, hasta hace 20 años o por ahí no sé si habían 20 o 30 corporaciones, ¿no? Que dominaban los medios de comunicación. Hoy en día son 5 o 6, que son estos que veis aquí, que a su vez dominan a todos los otros que tienen a su alrededor. Y casualmente, los fondos de inversión estos tan famosos, cuyos dueños son esa élite financiera que ya hemos un poco desvelado aquí, pues tienen participación en todos ellos, con lo cual, de alguna manera, pues lo tienen muy fácil, ¿no? Para ir haciendo esto. Bueno, y luego ya, para acabar con los métodos de corrección soft, ¿no? Decíamos que uno de ellos es el sistema de crédito social e hipervigilancia. El crédito social, seguro que todos lo conocéis, esto se está implantando, bueno, ya hace tiempo está implantado en China, pero esto no va de comunismo, esto no es de China, es el laboratorio, esto se va a implantar en todo el mundo, ¿no? De hecho, en Bolonia, en Italia, se hizo un pequeño intento, no sé si al final se consiguió o no. No consiste más en que tú, a través de todas tus interacciones sociales, hoy en día con la tecnología es muy posible, pues hay alguien, ¿no? Que te da puntos, ¿no? Te da puntuando por ser buen ciudadano. Claro, esto de buen ciudadano es relativo. Buen ciudadano puede
ser pues eso, ¿no? Que seas abortista y que no abres mucha la boca y que no seas un disidente del sistema. Entonces eres un buen ciudadano. Tienes puntos. Si tienes puntos, puedes comprar ciertos bienes. Es decir, esto ya no es un comunismo a la antigua que te quitan el dinero. Aquí no, aquí te dejan tener tu dinero en el banco, ningún problema. Tú tienes 1 millón de euros, tranquilo, yo ni te lo toco, eso es tuyo, te lo respeto. La propiedad privada la respeto. Eso sí, ahora cuando vas a comprar una casa, no, tú no te puedes comprar una casa, no, pero es que yo tengo ese 1 millón de euros para pagarla. Es igual, pero no tienes crédito social, por tanto, es lo mismo que si te hubiesen quitado el dinero, ¿no? Es una forma de control moderna, ¿no? Aquí vemos el señor ¿no? Pues poniendo puntuación a cada ciudadano. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Al final, pues los ciudadanos con puntuación baja, ¿no? Pues tendrán un servicio de internet lento, restricciones para el uso del transporte público, negación de préstamos, pocas probabilidades de contratación laboral y prohibición para viajar afuera del país. Esto no es una utopía, esto ya está pasando en China, ¿eh? Insisto, y esto es un laboratorio, esto va más allá, porque mira, aquí es el ejemplo, ¿no? Ciudades más vigiladas del mundo. La tercera ciudad con más cámaras por habitantes es Londres, no es Pekín. Es Londres. Así que, ojito, ojito. Bueno, aquí vemos, ¿no? Que además esas cámaras, ¿no? Pues tienen reconocimiento facial, ¿no? Reconocimiento facial en tiempo real, ¿no? Y pueden saber quién eres, qué puntuación social tienes, si estás buscado, no estás buscado, si eres un disidente y qué haces y dónde vas, ¿no? Bueno, aquí un libro también muy interesante de Javier Barracoa y Jorge Martínez Lucena, de Black Mirror. Esto es una serie distópica muy interesante, aunque algún capítulo es un poquito vulgar, pero vale la pena verlo porque realmente pues, es una serie que nos ilustra un poquito en lo que esas élites nos quieren hacer a través de la tecnología, ¿no? Y bueno, aquí en este libro pues, los autores van desgranando un poquito capítulo por capítulo, muy interesante también. Luego otro método de corrupción, ¿no? Es la supresión del dinero en metálico, ¿no? Claro, es muy cómodo ir pagando con tarjeta y tal, pero claro, algunos hablan de las criptomonedas como soluciona todo esto. Bueno, al final la mejor criptomoneda es pagar en metálico. Si pagas con tarjeta o pagas con dinero de plástico, al final, o con dinero electrónico, al final saben quién eres, ese dinero tiene nombre y apellidos, con lo cual es muy fácil de implantar el crédito social, ¿no? En el momento que tú pagas con esto, llegas a una tienda, dirás, bueno, pasas la tarjeta y dirás, no puede comprar, ¿no? Y si yo tengo dinero, sí tiene dinero, pero no tiene puntos para comprar, no tiene puntos. Es como el carnet de puntos, ¿no? Que nos parecía tan bonitos, fíjate tú a dónde ha llegado. Y como veis, ¿no? Pues aquí en esta diapositiva es muy fácil ahora con la Big Data y con todos estos sistemas tecnológicos modernos tenernos controlados al momento en todo lugar, ¿no? Con lo cual tenemos que en la medida de lo posible intentar salir de ese sistema. De hecho, fijaos aquí en el boletín oficial de las Cortes Generales, ¿no? El Congreso de Diputados, el 24 de abril de 2020 ya se está registrada una propuesta, ¿no? De eliminación gradual del pago en efectivo con el horizonte de su desaparición definitiva. Es decir, ya lo dicen claramente, ¿eh? Con el horizonte de su desaparición definitiva. Por tanto, esto lo tenemos que ralentizar entre todos. Intentar minimizar en la medida de lo posible los pagos electrónicos. Ya sabemos que no se pueden pagar más de 1.000 euros, bueno, eso ya pues no se puede hacer otra cosa, pero si vas a la tienda a comprarte una Coca-Cola, pues chico, págala con dinero, no la pagues con la tarjeta. Insisto, en la medida de lo posible, ¿no? Hay situaciones que pues no llevas dinero, pues sacas la tarjeta y ya está, pero bueno, es poquito a poco, ¿no? Ir cambiando los hábitos, ¿no? Luego el empobrecimiento de la población, ¿no? Aquí una diapositiva muy ilustrativa de Argentina, ¿no? Un negocio argentino que dice: cerramos definitivamente, 80 días cerrados fue imposible de sostener. ¿Cómo nos han empobrecido? Pues imponiéndonos esas medidas restrictivas, ¿no? Amparadas en algo sanitario, ¿no? Pero esto es un ejemplo, hay muchos más. Bueno, al final, pues para empobrecer a la población, una vez que la tienes empobrecida, ya le puedes aplicar, ya vienes a salvarlos, no te preocupes, no te vas a morir de hambre, te vamos a dar la renta básica universal. Qué buenos que son. Claro, pues la renta básica universal está sujeta, bueno, aparte que crea gandules y desincentiva, ¿no? El talento, pero aparte de todo eso, la renta básica universal lo que hace es que, sí, tú vas a tener para comer y tal, y para tomarte tu cervecita en el bar, pero esto es condicionado a que seas un buen ciudadano, ¿no? Si no, pues quizá esa renta básica universal te la vamos a quitar o a reducir. Luego la apropiación de bienes ajenos, ¿no? Bueno, aquí, sacando de la web de la Generalitat, la apropiación de bienes ajenos, ¿no? Especialmente de las fuentes de energía, de la minería, de las tierras de cultivo, de la industria pesada y de la industria alimentaria, ¿no? Aquí vemos, bueno, cómo esos grandes fondos de inversión, ¿no? Pues lo controlan un poquito todo, ¿no? Todos los sectores estratégicos, por lo tanto, nos tienen pillados, ¿no? Y luego la escasez de alimentos provocada, ¿no? Pues bueno, aquí vemos un ejemplo, como Bill Gates, ¿no? Se convierte en el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos. Pues esto me preocupa. Pues claro, en el momento que, bueno, yo soy libre, yo no quiero comer transgénicos. Bueno, muy bien, pero si es que solo se cultivan transgénicos. ¿Y por qué? Pues porque el dueño de las tierras es este señor y otros cuantos que van en la misma línea, ¿no?
En fin. Bueno, veis aquí, por ejemplo, un ejemplo, la Unión Europea autoriza a importar soja, colza y algodón transgénicos para asegurar el suministro alimentario. Claro, primero tienen que crear una falsa falta de suministro, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya justificar todo lo que quieran, ¿no? Bueno, aquí esto es un poquito, ¿no?, lo que vamos a comer todos los años. Bill Gates, por ejemplo, exige a las naciones ricas que coman carne sintética y apuesta por forzar su consumo. Siempre forzar. Oye, tú come carne sintética, pero a mí déjame tranquilo. Bueno, ¿cómo lo van a forzar? ¿Te lo van a prohibir? No, simplemente van a acosar y derribar pues a todos los granjeros y a todos los agricultores de todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues no tendrás más remedio que comer la carne impresa, las hamburguesas impresas con proteína sintética en impresoras 3D y el grano que ellos te den, que además eso te va a producir un cáncer y te vas a morir en 3 días, con lo cual, perfecto para ellos. Y aquí, pues todos los palmeros de esta gentuza, ¿no? Uno de ellos, Garzón, ¿no?, que decía que España exporta carne mala y de animales maltratados. O sea, que, joder, qué bien nos vende este señor, ¿no?, al exterior. En fin. Y bueno, otro ejemplo, ¿no? Los embalses, ¿no? Bajo el falso ecologismo, diciendo que los embalses pues, son inútiles y que dañan el paisaje, no sé qué historias, ¿no? Pues ahora hay que demoler los embalses. Vamos a ver, señores, los embalses, ¿por qué? Claro, en el momento que no tengamos agua, tendremos una sequía y ya estaremos dependiendo de esas élites que nos traigan agua y nos la vendan al precio que ellos quieran. Bueno, en fin, como conclusión, pues ese nuevo orden mundial podemos juzgarlo como malo, ¿no?, entre otras muchas cosas, porque no se ajusta al orden natural, no busca el bien común, es tiránico y es gnóstico. Es decir, aquellos que lo promueven creen que hay 2 clases de seres humanos: los elegidos, que son las élites, son ellos, y los esclavos, que somos nosotros. Así que nada, muchas gracias. Aquí os dejo también mi correo. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, esto que nadie se desanime, ¿eh? Más bien al revés. O sea, hay que morir de pie. Si es que morimos, bueno, antes o después. Sí. Bueno, nos tomamos 3 minutos de descanso. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Reyes.